Familia, bienvenidos a este espacio donde la verdad nunca se esconde y donde cada historia se cuenta con el peso que merece. Hoy entramos en un caso que estremeció a Colombia y que reveló una oscuridad que pocos se atrevieron a mirar de frente. La muerte de Jason Jiménez no fue simplemente un accidente, y lo que van a escuchar podría cambiarlo todo. Lo que empezó como una despedida trágica se convirtió en una denuncia que sacudió a la industria. Sonia Restrepo, su esposa, ha roto el silencio y ha desatado una tormenta que ni los más poderosos pudieron evitar. Según ella, Jason no cayó por mala suerte ni por un fallo técnico, sino por un plan frío y calculado que llevaba días persiguiéndolo desde las sombras. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte para apoyarme y seguir descubriendo estas historias que pocos se atreven a contar. Sonia asegura que Jason llevaba semanas viviendo bajo amenazas directas, mensajes de extorsión y un miedo que solo compartía con ella en la intimidad de su hogar. Revela que detrás de su sonrisa en los escenarios había un hombre agotado por la presión de quienes querían manejar su éxito como si fuera una mina de oro personal. Y lo más inquietante es que, días antes del accidente, los amedrentamientos aumentaron hasta un nivel insoportable. Según Sonia, Jason no subió a esa avioneta en paz. En sus manos guardaba un sobre que ella misma mostró al público. Una carta de extorsión que exigía una suma imposible incluso para un artista de su talla. No era un simple chantaje, era una sentencia. O pagaba, o enfrentaba consecuencias que nadie podía imaginar. Y al final, esas amenazas se cumplieron de la forma más cruel. Pero la historia no termina ahí. Sonia reveló que en el celular de Jason quedó un audio espeluznante. Una voz distorsionada que le decía disfruta tu último vuelo. Era una advertencia, una declaración de guerra. Y aún así, las autoridades insistieron en llamarlo accidente. Mientras tanto, la viuda afirmaba que esto no era un error del motor, sino un ataque directo contra un hombre que ya no quería formar parte de un sistema corrupto. Así comienza esta historia, una verdad que se abre paso entre el dolor y la rabia, y que hoy vamos a reconstruir pieza por pieza. La revelación más impactante de Sonia comenzó cuando mostró la evidencia que Jason había guardado en secreto, temiendo que cualquier paso en falso pudiera costarle la vida. No se trataba solo de mensajes intimidantes, sino de pruebas concretas de que alguien seguía sus movimientos con precisión enfermiza. Según la viuda, el cantante sentía que lo vigilaban incluso en sus propios conciertos, como si una sombra se escondiera entre el público esperando el momento exacto para actuar. Sonia relató que Jason estaba convencido de que esas presencias estaban vinculadas a figuras poderosas dentro del negocio musical. Personas que manejaban dinero y favores como si fueran armas. El artista, agotado de sostener ese peso, había comenzado a hablar de romper todo vínculo con esas redes que lo presionaban desde hacía años. Y fue justamente ese acto de valentía el que, según ella, desencadenó la tragedia. Uno de los datos más escalofriantes que compartió fue el misterio alrededor del piloto que manejó la avioneta aquel día. No era el piloto de confianza de Jason. Sonia afirmó que hubo un cambio inesperado de última hora, un reemplazo que nadie explicó y que dejó más dudas que respuestas. Lo que volvió este hecho aún más inquietante fue la supuesta transferencia de dinero que ese piloto habría recibido horas antes del despegue. Una suma que despertó sospechas entre los investigadores privados. La pregunta que retumbó en los medios fue inevitable. ¿Quién tenía tanto interés en que Jason no llegara a su destino? Ese cambio repentino y esa transferencia misteriosa se convirtieron en piezas clave dentro del rompecabezas que Sonia empezó a revelar. Para ella, no existía margen de coincidencia. Todo formaba parte de un plan ejecutado con precisión. Mientras las autoridades mantenían la versión oficial de un accidente, Sonia insistía en que había un patrón de eventos demasiado perfectos para ser casuales.
La presión, los seguimientos, el temor constante, y ahora, un piloto reemplazado de forma repentina. Cada nueva revelación empujaba la narrativa hacia una sola dirección, la de un crimen cuidadosamente premeditado. Así avanzaba la historia, y lo que venía después solo aumentaría la tensión y el morbo que rodeaban este caso. Cuando parecía que ya nada podía sorprender, Sonia reveló uno de los descubrimientos más perturbadores del caso. La bitácora de vuelo de la avioneta había sido alterada. Según ella, el registro oficial no coincidía con los movimientos reales de la aeronave. La noche anterior al despegue, el avión habría ingresado a un taller no autorizado, algo que jamás fue reportado por la aerolínea ni mencionado en los informes iniciales. Lo más escalofriante es que Sonia sostuvo tener acceso a videos de seguridad donde se observaba la entrada de dos hombres encapuchados al hangar. No llevaban herramientas de mantenimiento, sino equipos que parecían destinados a modificar o intervenir sistemas internos. La viuda sugirió que allí pudo haberse preparado el sabotaje que condenó a Jason desde el primer minuto en el aire. A esto se sumaba el contenido estremecedor de una grabadora profesional encontrada en la caja fuerte secreta que Jason mantenía en su oficina. Dentro de ella había una discusión registrada entre el cantante y un hombre de voz imponente. Alguien que, según se escucha, tenía un dominio evidente en el negocio musical. El tono amenazante era inconfundible. Le advirtió que en ese mundo nadie se retiraba sin pagar un precio. Jason respondió quebrado, afirmando que prefería morir antes de seguir siendo explotado. El detalle que hizo temblar a los seguidores fue la fecha de esa grabación. Apenas 3 días antes del accidente. Sonia afirmó que desde ese momento Jason dejó de ser el mismo. Dormía poco, revisaba constantemente su camioneta y desconfiaba de cualquier movimiento fuera de lugar. Parecía haber entendido que la amenaza ya estaba en curso y que lo único que podía hacer era proteger a su familia del riesgo inminente. Cada nueva pieza que Sonia mostraba reforzaba la idea de que el desenlace no fue un error ni una fatalidad. La combinación de una bitácora adulterada, un ingreso clandestino al hangar y un audio de confrontación directa pintaba un escenario donde la muerte de Jason estaba prácticamente anunciada. Era una cadena de eventos demasiado precisa para ignorarla. Sin embargo, la historia aún escondía secretos mucho más inquietantes, y el siguiente hallazgo dejaría a todo el país sin aliento. La tensión aumentó aún más cuando Sonia habló sobre la existencia de una llamada que Jason recibió justo antes de abordar la avioneta. Según su testimonio, aquella conversación lo dejó pálido, casi sin poder caminar hacia la pista. Lo más inquietante es que, al intentar llamar a su abogado, su celular no respondió. Sonia afirmó que alguien habría bloqueado la señal del dispositivo de forma remota. Un acto que solo podría ejecutar una organización con acceso a tecnología avanzada y recursos considerables. A partir de ahí surgió otra pieza clave del rompecabezas. La viuda contó que Jason había grabado un video breve con su propio celular. Un mensaje que nunca llegó a subir a sus redes. En esas imágenes se veía al artista temblando, con el rostro empapado en sudor, diciendo que si el avión se caía buscaran al hombre de la gorra azul. Era una advertencia directa, un intento desesperado de dejar una prueba por si algo salía mal. Ese misterioso hombre, según Sonia, coincidía con un empresario del mundo de los conciertos que había sido señalado anteriormente por manejar dinero de procedencia dudosa. La posibilidad de que esta persona estuviera involucrada en la tragedia desató un terremoto mediático. El video grabado por Jason le dio un giro brutal al caso porque mostraba que el cantante sabía que algo estaba mal desde antes de despegar. La situación se volvió todavía más oscura cuando se reveló la existencia de un pasajero oculto. Alguien que no figuraba en el manifiesto de vuelo.
Sonia aseguró que este hombre subió con una maleta negra y se bajó de la avioneta apenas un minuto antes del cierre de puertas. La seguridad del aeropuerto habría borrado las grabaciones de esa zona después del accidente, lo que alimentó aún más las sospechas. Ella sostiene que ese pasajero habría manipulado la cabina poniendo un dispositivo destinado a bloquear los controles durante el ascenso. Todo esto generó una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas personas se movían alrededor del artista justo en el momento más vulnerable? Lo que era evidente para la viuda era que no se trataba de un accidente, sino de un operativo cuidadosamente ejecutado donde cada acción tenía un propósito. La combinación de amenazas, tecnología usada para bloquear comunicaciones, un video premonitorio y un pasajero fantasma convirtió este caso en uno de los más turbios que ha visto la farándula latinoamericana. Y aún faltaba la revelación más fuerte de todas, la que cambiaría por completo el rumbo de la historia. La verdad terminó de explotar cuando Sonia reveló los resultados de una autopsia privada realizada fuera de los canales oficiales. Mientras el informe inicial hablaba de un impacto fatal y lesiones compatibles con un accidente aéreo, el examen independiente encontró algo que heló la sangre de todos. En la sangre del piloto y de Jason aparecieron rastros de un gas paralizante que se activa con el calor. Una sustancia capaz de dejar a una persona inconsciente en segundos sin dejar señales visibles. Según Sonia, este gas habría sido liberado a través del sistema de ventilación una vez que la avioneta alcanzó cierta altitud, lo que explicaría la ausencia total de llamadas de emergencia o maniobras de reacción. Fue, en palabras de la viuda, un asesinato ejecutado por profesionales que sabían exactamente cómo operar sin dejar huellas. Pero la motivación detrás de este crimen fue lo que terminó de estremecer al público. Sonia aseguró que Jason estaba decidido a revelar una red de lavado de dinero dentro de los grandes festivales de música popular. Para los responsables, esa denuncia habría significado pérdidas millonarias y exposición pública. En ese contexto, la muerte del artista no fue un accidente, sino un acto de silencio impuesto. El impacto en la industria fue inmediato. Se reportaron renuncias masivas, cierres repentinos de oficinas y empresarios desapareciendo de las redes sociales. El miedo se expandió como un incendio, porque lo que Sonia había destapado no era solo una tragedia personal, sino un sistema podrido que operaba desde las sombras con total impunidad. La viuda también reveló que Jason dejó una carta manuscrita dentro de su caja fuerte. Una especie de testamento donde mencionaba nombres y apellidos de personas que, según él, llevaban años aprovechándose de su éxito. Sonia aseguró que publicará esa lista cuando llegue el momento indicado, sin importar las consecuencias. Su determinación conmovió a miles de seguidores que ahora exigen justicia con más fuerza que nunca. El círculo de traición se cerró con otra revelación devastadora. La última llamada que recibió Jason antes del despegue provenía de un colega cercano. Alguien que hoy aparece llorando en entrevistas y dedicándole canciones. Según la investigación privada, ese colega habría sido contratado para informar en qué momento la avioneta despegaba. Una traición que Sonia describió como el beso de Judas. Un acto de deslealtad que marcó el punto final de esta tragedia. Con cada pieza de evidencia, la narrativa oficial de un accidente se derrumba. Lo que queda en pie es la historia de un artista que quiso liberarse de un sistema corrupto y pagó el precio más alto por su valentía. Ahora, la lucha continúa en manos de Sonia Restrepo, quien prometió no descansar hasta que los responsables enfrenten la justicia, sin importar su poder ni su influencia. Familia. Este no es el final, es el comienzo de una búsqueda imparable por la verdad, una verdad que ya no puede ser enterrada. Porque la voz de Jason Jiménez, aún en silencio, sigue resonando para exigir justicia y revelar todo lo que la industria quiso ocultar.